Mi nombre es Víctor Hugo Gómez Montoya y voy a hablar sobre el análisis del libro Pedro Páramo. Pues, empezando, iba un muchacho, no sé cuántos años tiene. Él tenía un papá llamado Pedro Páramo que él no conocía. Y cuando su mamá iba a morir, le hizo prometer que en cuanto ella muriera iba a buscarlo para cobrarle que los abandonó. Eh, Pedro Páramo vivía en la ciudad de Comala. Y él se enteró porque le dijeron que vivía su padre. Cuando iba llegando a Comala se sorprendió, pues era muy diferente a lo que su madre le decía. Cuando iba para Comala se encontró con un arriero y le preguntó dónde iba, entonces le dijo que Comala. Y entonces empezaron a platicar y él lo siguió. Y resulta que él también era hijo de Pedro Páramo. Pedro Páramo era el padre de los dos y era dueño de una gran extensión de tierra de donde él iba. Cuando llegó el arriero le dijo que ahí no vivía nadie y que Pedro Páramo había muerto. Eso estuvo medio confuso, pero sí, está medio confuso el libro. Ok. Cuando llegó, el, cuando llegó al pueblo, él se iba a quedar en el pueblo y el arriero iba a seguir su camino. Entonces él le pidió al arriero que si dónde se podía quedar y él le dijo que buscara a doña Eduviges. Y también le dijo que se llamaba Abundio. Cuando llegó a la casa de doña Eduviges, Diada, parecía que ya lo esperaban. Tenía un cuarto limpio para él. Y cuando se pusieron a platicar, ella sabía que era hijo de Doloritas. No fue como que. Ella o sea, no lo adivinó, sino que ya sabía que era su hijo, pues. Pero sin que él le dijera nada. Y era porque su madre le había dicho a doña Dubíguez que él iba a ir. Pero no sabía cómo es que lo había dicho si su mamá había muerto días antes. Y ella le dijo que su mamá le había dicho un día antes de que él llegara que iba a ir, entonces estaba medio raro. Cuando se pusieron a platicar, ella le dijo que era muy amiga de su mamá cuando eran pequeñas también. Y también le cuenta su historia con Pedro, de Pedro, y le cuenta como la vida de Pedro. También le dijo a él que ella estuvo a punto de ser su madre. Uh, Ella estaba enamorada de él. Y también mencionan en un punto que la familia de Pedro, cuando vivía con su abuela, tenía un molino que se descompuso. Ya no tenía ningún centavo para comprar por todo el dinero que le habían metido y porque le habían dado a la iglesia. Esto significa que cuando el papá de él era joven era más pobre y que eran religiosos. Luego siguieron platicando y le contó. Y él le contó que Abundio la mandó con ella y por eso es que había dado con ella. Pero ella le dijo que no podía ser porque él ya había muerto. Entonces me empecé a dar cuenta de que como que platicaban con los muertos. Siguieron platicando de Pedro. Pedro era alguien que ilusionaba a las mujeres. Así le hizo con su madre y con doña Dubiges. Era como así medio mujeriego. O sea, la familia de Pedro tampoco era como la mejor y Pedro tampoco era la mejor persona del mundo. Cuando Pedro Páramo y Dolores, que es la mamá del joven el principal, cuando se iban a casar en su noche de bodas, un tal Osorio le dijo que no podía tener relaciones con nadie, pues podía pasar algo malo. Entonces ella se la creyó y mandó a Dubiges para tener relaciones con Pedro. Pues ella no podía, entonces ella fue y Pedro no se dio cuenta. Estuvo medio raro eso. Y a Dubiges también le gustaba a Pedro, así que lo hizo con gusto. Al año siguiente nació el personaje principal, pero no salió de Doña Dubiges, sino de Dolores. Cuando se casó Dolores y Pedro, pues él la trataba como ama de casa, entonces se fue con una hermana a vivir y no regresó. Después empezaron a contar la historia sobre Miguel Páramo, que era su hijo, y cómo lo habían matado. Decían que él siempre iba en caballo a ver a su novia a un pueblo lejos, y un día llegó muy tarde y salió a ver, y la señora, doña Dubige, salió a ver qué había pasado. Le preguntó qué había pasado y le dijo que ya no podía dar con el pueblo de su novia.
y que veía pura niebla. Entonces ella le dijo que a él que ya estaba muerto y le dio gracias por despedirse y cerró. Al siguiente día llegó el asistente de Pedro a decirle que Miguel había muerto. Eso se pintó un chorro porque, ¿cómo? Pues es una señora que habla con los muertos, o no sé si también esté muerta. Ah, cuando al funeral de Miguel cuentan que él era un hombre malo y así, y que tenía como un... vendía mujeres. Y cuando lo iban a pues a enterrar, el padre Retería no lo quiso bendecir porque había rumores de que Miguel había matado a su hermano. Pero de todos modos terminó siendo como terminó esto, Pedro Páramo, el papá de Miguel, le pidió al padre que perdonara a su hijo por lo que hizo. Algunos estaban felices y otros tristes de la muerte de Miguel Páramo. Había muchos problemas. La hija del hermano del padre, llamado Ana, se quedaba pensando en dónde es que estaba ese señor que había matado a su padre. El padre Rentería sentía toda su culpa. Un día llegó la hermana de Ubiges, María, a pedirle que la salvara, entonces empezaron a rezar y así. Estaba medio raro, el padre... No entendí muy bien esa parte del padre. Edwigis tenía una hermana también. Un día estaba él, entonces empezó a oír gritos en la calle. En eso asomó y las puertas se abrieron de una y era la señora Damiana. Y lo estaba buscando para que se fuera a dormir a su casa. Ella vivía en la Gran Media Luna. La Gran Media Luna era como, no sé si era el lugar donde vivieran los muertos. Estaba medio raro. Pero muchos personajes hablaban de este lugar. Pedro tenía muchas deudas. La señora Damiana le empezó a contar esta parte. Pedro tenía muchas deudas con muchas personas y una de ellas era Dolores, su mamá. Entonces se casó con ella, solo para no pagarle. Eso le contó Damiana. Cuando iba caminando, él le preguntó que si estaba viva. Entonces ella no supo qué decir. ¿Qué decir? Y de repente desapareció. Ah, y luego no entendí muy bien esta parte, pero entendí que él dormía con una señora que tenía una hermana que era Donis. Entonces un día esa señora se fue. Ella decía que esa Donis nunca iba a volver, pero él le decía que sí volvería, solo para que no estuviera mal. Un día cuando regresó a la casa, ella le dijo que ya no volverá, que la cuidará mejor, pero al final sí volvió, le habían encontrado en una plaza. Ok. Los personajes que yo... Los principales que me han tocado hasta el momento de que yo leí eran a Pedro Páramo, el personaje principal que era el narrador. Aunque a veces había cambios de narradores. Era Eduviges, Dolores, que era la mamá de él. ah, Miguel... Miguel Páramo. A ver, sí, Miguel Páramo, el padre Rentería y la señora Damiana. Estos son los que me han tocado. Pues se nota que en la forma económica se ve que no son como... No son ni clase alta ni clase baja, aunque Pedro Páramo sí era con su juventud pobre, pero aquí no dicen si eran... Bueno, a mí nos tocó ver si eran pobres o ricos, pero al parecer eran de una clase media. Eran religiosos, muy religiosos, pues cuentan que le habían dado todo, la mayoría del dinero a la iglesia. El ambiente es como un poco tenso porque cuando llega Comala se dice que era como un pueblo fantasmas, pues era muy silencioso, que de día y de noche no había ninguna gente afuera. Eh, ok. Y luego, pues, Pedro Páramo era como muy...
Como ya dije, un mujeriego. Y pues era rico. Lo único bueno. A Miguel Páramo era como también muy mujeriego. Pues él era su hijo. Pero él era asesino. Ok. Según yo, Doña Dubiges es como también una divina, pero creo que está muerta. No llego a la parte donde dicen que esté muerta, pero pienso que está muerta porque ella podía hablar con los muertos. O no sé si sea un mundo de muertos y todos estén muertos porque la mayoría de personajes que salían ya estaban muertos, o sea, Doña Dubiges, Damiana, el arriero que se llama... ¿Cómo se llama? Abundio. O sea, todos los personajes con los que él se comunicaba estaban muertos. No sé si era que ese lugar era como un cielo que representaba o si él también estaba muerto, pues. Y ya. Hasta donde he leído está como medio confusa, empieza bien, pero como que el cambio de narradores te lleva a confundir mucho porque a veces no sé si estaban hablando de la historia de Pedro Páramo o si estaba hablando del personaje. También, o sea, la historia se basa en que va pasando entre personajes y cada uno le cuenta una historia diferente de cómo es que era su padre. Pero pues, y así esta historia estaba como sí está entretenida, o sea, sí me atrapó el rato que estuve leyéndola. Pues leí todo como bien poquito tiempo. Pero si es una historia padre, pues desde el inicio te atrapa con que pues se había muerto su madre y él quería ver qué era con su padre. Yo pensaba que iba a ser una historia diferente, no me imaginaba que iba a ser como más de muertos y así. Pero es una buena historia. A mí me gustó, aunque a veces sí había partes donde estaba aburrida porque era como... No sabías en qué estabas, te puedes perder fácil, pues. Pero está bien la historia y me gustó. Bueno, gracias, dele like, mis. Suscríbase, comparta, todo eso. Hasta la próxima. Un día son.